días, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio entonces a la asesoría pública. Voy a sentar un poco las pautas, perdonad que, bueno, sois un grupo excelente de personas maravillosas, pero dejadme que deje dichas algunas cosas que es importante para las asesorías. Y es que, bueno, Santiago, por favor, tú me vas poniendo los turnos y yo modero, ¿vale? Para no tener como varias voces moderando. Y luego a todos los demás, pues recordar que lo que se trata es de hacer como las devoluciones en positivo siempre, porque el bebé pues está creciendo y recién acaba de nacer, así que bueno, hay que darle calor y cariño. No se trata de hacer el guión que nosotros querríamos hacer o la película que querríamos hacer, sino es la que quiere hacer en este caso Beto. Así que, por favor, las devoluciones que vayan desde ese lugar, ¿no? Desde ayudarle a reflexionar sobre el guión y la película que quiere hacer, que por cierto, Beto es maravillosa y muy necesaria para el mundo, que empieza a contarse la historia desde otros lugares. Bueno, pues si quieres, Beto, cuéntanos tú un poco. Yo he visto todos los teasers y todo lo que me has mandado y lo que nos has mandado a todos, y así que, bueno, si nos quieres contar un poco tú y te tienes que conocer con mi maestro y el maestro de Laura también, con Yedo, que es el Eliseo Altunaga, que es como una de las grandes autoridades sobre la negritud en Latinoamérica también. Voy a ver si te puedo conseguir un texto que tiene él maravilloso precisamente sobre eso, sobre la negritud en Latinoamérica. Así que bueno, Beto, pues te dejo la palabra y nos cuentas un poco tú sobre lo que quieres hablar, que está muy claro, pero bueno, un poco la película o lo que quieres construir, ¿no? A partir de este guión. Gracias a todos. En primer lugar, gracias por la atención y generosidad dedicada a mi guión, Yolanda. Estoy agradecido por la atención de Michelle y Frank por la asesoría a mi peli. Estoy agradecido las gracias de todos, Yolanda, Juan, Beatriz, Carlos. Es, a través de ellas pude encontrar las deficiencias de mi historia. También agradecer a Santiago y Armando por darme mucha atención en todo este proceso. Quería decir que no solo estoy en desarrollo de mi guión, sino también de mi español. Así les pido que tengan paciencia, porque mi vocabulario todavía es muy superficial. Hablando de manos blancas, para hablar tengo que decir dónde vivo. Estoy en una pequeña ciudad de São Paulo. Hay un río que atraviesa la ciudad que antiguamente servía de ruta a los exploradores que atravesaban el estado en busca de oro eh, en el interior del Brasil. Por eso hay informes de que aquí donde vivo había una gran cantidad de indígenas en el siglo XVII debido a la fuerte exploración del café y de cana de azúcar. Hay informes de que mi ciudad era la tercera en número de negros esclavizados en el estado. Entonces, aquí había una gran cantidad de indígenas y gran cantidad de negros esclavos, de los que hay memoria. Solo pequeñas notas de registro de la época. Y estoy en desarrollo, como les envié, de otro proyecto que se llama Flora, sobre la primera mujer negra admitida como miembro en una iglesia protestante metodista en Brasil. Y también para entender el panorama, el gobierno brasileño ofreció en el siglo XVIII una serie de vantagens para que los inmigrantes norteamericanos llegaron aquí en Brasil después de la guerra de secesión. Y una de estas fue la garantía de que podrían tener el mismo nivel de vida con esclavos que tenían en los Estados Unidos. Podían establecerse aquí y prosperar con esclavos negros en paz.
estar exento del proceso de abolición que se va llevando a cabo en todo el mundo. Y obviamente, para que me entiendan, la región donde estoy, el interior de São Paulo, es la región con mayor número de inmigrantes estadounidenses en Brasil. Una región que los historiadores llaman de Mississippi Paulista. Bueno, estando en desarrollo de estos proyectos, me encuentro con un racismo estructural arraigado y muy eficiente en este lugar donde escribo. Para descubrir la memoria de los negros indígenas que vivieron aquí en mi región, no hay libro, no hay conservación de la memoria, no hay nada. Lo único que existe son los documentos policiales. Estos documentos dicen que un hombre, un hombre negro cometió un delito, que un indígena se suicidó, que una mujer negra fue encontrada muerta, solamente eso. Y luego, siguiendo la síntesis del pensamiento de la filósofa brasileña Beatriz Nascimento, comparto su idea de que la historia de Brasil fue escrita por manos blancas. Entonces, escribir ese guión no para dar respuestas, sino para reafirmar las preguntas. ¿Quién tiene y quién no tiene derecho a tener memoria? Siento que esto es el pacto de Hannah, mi personaje. ¿Quién mató a Agatha, una mujer trans? ¿Quién mató a Marielle Franco en Brasil? Y esta pregunta, la que yo junto con mi personaje quisiera plantear todos los ámbitos de la sociedad. No tengo ninguna duda de que puedo ser demasiadamente pretencioso para contar esa historia, pero me parece que no puedo evitar contarla. El primer borrador del proyecto fue escrito en 2010. En 2017 pasó por el Laboratorio de Narrativas Negras de la Asociación de Profesionales Audiovisual Negro aquí en Brasil. Actualmente está en su séptima versión y como esta historia es muy común y universal, creo que sin importar el país que estés representando, cada consideración y nota sumaron positivamente para esta narrativa, para que esa narrativa se vuelva aún más poderosa. Gracias por compartirlos esta peli y agradecer la generosidad de compañeros, guionistas y asesores y estoy listo para deconstruir pensamientos. Bueno, qué maravilla, Beto, gracias. Te voy a hacer alguna pregunta porque como ya has tenido, esta es tu tercera asesoría, ¿verdad? ¿Sí? Acá en el laboratorio. No, Mm. disculpe, ¿puede repetirme? Sí, ¿esta es la última asesoría que tienes? ¿Ya has tenido las dos anteriores? Sí. Bueno, el último que cierra la asesoría es el que le pone el lazo al, al paquete. Bueno, pues cuéntanos un poco ahora después, porque ya has pasado por dos asesorías y has pasado por otro laboratorio y son 5 versiones de guión. ¿Qué es lo que te preocupa a ti ahora como guionista? Sí, yo percibí que a través de las asesorías de historias es muy maniqueo. Los personajes solo tienen una fase. Eh, y yo creo que el tema de mi guión es justicia, más gustaría también hablar sobre memoria. Esta es una pregunta que fica en mí. ¿Quién
tiene derecho de ter memoria, Ujú. ¿no? A partir de eso. Entonces considero sí que parece mucho Hannah contra el malo. Es muy maniqueo y gostaria de acrescentar camadas a mis personajes. Claro. Y cuéntame, te voy a preguntar una cosa, o sea, Hannah, perdón, Ágata, ¿cómo aparece muerta? O sea, ¿a causa de qué muere? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿La golpiza? Sí, sí, Agatha, una mujer trans, vivía en una Ujú, casa de prostitución, no sé ujú, esto así que habla, y en contacto con un tipo, una persona poderosa, fue muerta ujú, como en muchos casos similares en, de agresión, eh, fue muerta porque estaba, estaba en un lugar de límite, creo yo. ujú. Eh, ¿Cómo podría decir? Un, Dilo en portugués, Beto, dilo en portugués. sí, sí, un lugar de vulnerabilidade, um lugar de limite, de vulnerabilidade, Ujú, aonde essas pessoas expostas, por, voy a hablar en espacio para que eu entenda em português, ujú, de vulnerabilidade aonde estas pessoas expostas, e num desses choques de poder ela foi morta. E ujú, na subtrama, que também precisa ser melhor desenvolvida, ujú, Hannah teria um pequeno caso, um pequeno relacionamento com Agatha, do qual um relacionamento extraordinário de mulher trans com uma mulher cis, aonde nasceria uma criança que seria Isaac, por consideração a por consideração a Agatha, ujú, tenta manter a memória de um pai, ujú, mesmo que seja impossível existir esse contexto familiar ujú, tradicional ou não tradicional, seria algo impossível, mas é subtrama, né? Temos essa criança a qual essa mãe tenta sustentar a memória de uma paternidade e, e depois do assassinato ela percebe que nunca terá a memória de uma paternidade, sendo ela independente de qualquer tipo de escolha sexual, de orientação ujú, que que este pai biológico teria sobre essa criança. mm. ¿Y por qué Hannah? Bueno, más o menos todo el mundo ha entendido, ¿verdad? Lo que ha dicho Beto, más o menos, ¿sí? Y Beto, una pregunta, ¿por qué Hannah busca, o sea, cuál es la relación que había entre Agatha y Hannah? Sim, creio que após este encontro, aonde houve relação, Mm, havia uma relação distante, principalmente porque a Agatha tinha a intenção de viajar para a Europa e ujú, cambiar de sexo, ujú, e uma relação não próxima, mas uma relação emocional, de alguma maneira. E quando a Agatha é assassinada,
Mm. Hannah percebe que Hannah percebe a vulnerabilidade que estava Agatha, começa a identificar essa vulnerabilidade também em si. Ujú. Y por eso, y eso es lo que le São impulsa a ella emocionais. a pedir justicia, ¿no? Sobre la muerte de Ágata. Mm. Bueno, gracias, Beto. Bueno, ¿alguien quiere decirle algo a Beto? ¿Alguien de los que haya leído el guión? Venga, Perfecto. vamos. Pues Nona, primero que todo me pareció muy lindo tu guión. Nico, háblale despacio para que entienda bien lo que dices, porque es importante que los escuche. Me parece muy lindo tu guión. Solo dos cosas. Me pareció que sobre todo al principio, aunque uno entiende que es un guión que tiene, digamos, una voluntad política y de visibilizar una problemática, pues lo sentí un poquito maniqueo. Mejor dicho, no sé si es en la escritura o es realmente que tú te lo estás imaginando así, pero me parece que eso le quita pues como power a la historia porque la historia es muy linda. Lo otro es, a mí al principio, mejor dicho, yo, es más una pregunta. ¿Para ti es importante que nosotros sepamos que él es trans al principio o al final? Porque sentí que no es tan claro al principio y no sé, y entonces a mí me hace falta un poquito entender por qué Hannah se interesa tanto por Agatha, Morcho, cuál es ese vínculo tan fuerte que es capaz de arriesgar, digamos, de alguna manera, va a dejar huérfano a su hijo, ¿no? Mejor dicho, obviamente le va a dejar un legado importante que es la memoria y decir, hay que luchar, pero lo va a dejar huérfano. Entonces, entender por qué ella siente ese gran vínculo con Agatha, eso a mí me hizo un poquito de falta. Muchas gracias. Sim, Gracias, gracias. gracias. Alejandro, que veo ahí el dedito. Hola, yo quería simplemente decir si el tema no es la justicia, para mí, al leerlo, sino la injusticia sistémica que atravesará cualquier persona que quiera intentar derrumbar alguno de los pequeños pilares que forman el gran pilar de esa injusticia. Esa es la sensación fatalista que me da la lectura del viaje de Ana intentando hacer oír a Agatha a través de ella, intentándose hacer oír y por lo tanto haciéndose matar. Entonces, sí que entiendo que ese bien contra el mal tiene que estar por tu propia tesis de denuncia, pero sí que estoy de acuerdo con los comentarios anteriores de que quizás por qué defender a Agatha y no, yo qué sé, una defensa sindicalista de una fábrica. Defender a Agatha necesitaría un link emocional muy fuerte, o no, no lo sé, pero me estaba imaginando una historia en la cual Hannah fuera la madre y Agatha, perdón, sí, Agatha el padre del niño, por ejemplo. O que fueran hermanas, o que, para que el inicio de la búsqueda que luego se encontrará con esa injusticia sistémica estuviera potenciado por una necesidad personal. Solamente eso. Gracias. Apenas uma pontuação. É uma história difícil porque estou contando uma história com personagens que são muito diferentes e diversos de mim. Então essa já é uma questão complicada para mim, porque estou contando de uma mulher e a história de duas mulheres e de uma mulher trans. E sou um homem cis, então esse também já é
grande processo dificultador dentro dessa narrativa. Agora, também sinto que na subtrama, focar na história de uma mulher trans seria talvez criar um buraco negro de atenção ao qual eu não sei se teria controle sobre o equilíbrio da narrativa. Não sei se puderam me entender. Gracias. Creo que sí que te he entendido. E sim, maniqueísta é maniqueo e a trama está em desenvolvimento, en desarrollo. Claro, claro. Claro, toda trama en desarrollo es maniquea porque todavía es política, Beto querido, así que no te preocupes que ahora vamos ahí a desenredar la madeja entre todos y todas. Bueno, pues Junia también quería hablar. Junia, hermosa. Hola, ¿hablo en portugués? ¿Qué piensas? Beto, ¿que mejoren, te hablan portugués? Yo creo que sí, nenica, háblale en portugués. Hablo despacito, entonces. Beto. Beto, Opa. deu eco. Estranho. Ya. Me escutam, Diana, agora? Sí. Beto, eu gostei muito do seu roteiro. Para mim fica muito claro qual a sua tese e fica muito claro qual é a tese dentro de cada cena. Então, quando você fala dessas suas preocupações políticas em relação ao que você está escrevendo, eu acho que você já tem certa certeza do seu ponto de vista. Então, eu não me... talvez seja interessante você não se preocupar com isso agora e voltar a se preocupar com isso mais para frente, para não te, sabe, para não te limitar, assim. O que eu sinto, e eu acho que tem tudo a ver com isso do maniqueu, é que as cenas, elas ainda... Eu fico com vontade de ver elas um pouco mais. Às vezes você começa a introdução da cena explicando o que aconteceu, ou explicando, eles estão brigando por conta disso, ao invés de colocar isso pra gente ver, mostrar isso na mise-en-scène, sabe? E aí eu fico pensando que às vezes você criando, aprofundando mais nas cenas, fazendo as cenas crescerem, vão aparecer essas nuances para tirar do maniqueísmo. Então, por exemplo, a situação da chefe na oficina, que eu acho incrível, assim, tem muito pano para manga. Tem como, se você colocar essa imposição da chefe de uma maneira mais sutil, você vai falar exatamente o que você quer falar e que você está expressando agora, sabe? Mas eu acho que a cena já está ali, é uma questão de aprofundar e procurar os detalhes. Acho que talvez os detalhes vão te ajudar nessa sutileza, assim. E aí, pensando no título, né, Mãos Brancas, e esse final do crime ser intitulado Latrocínio, eu acho que você tem exatamente o que você quer, assim. Para mim está muito claro. É o que naquele pequeno manual antirracista que eu me esqueci o nome dela, que ela fala que o grande problema do racismo no Brasil é o silêncio, é exatamente isso, né? Uma forma de silenciar quem era a Hannah. Então eu acho isso muito lindo. Eu acho que você tem esse início, meio e fim, mas falta entrar nos detalhes e mergulhar nos detalhes de quem são essas pessoas. E aí eu acho que o maniqueísmo vai naturalmente desaparecer. Bueno, ¿Comprenderon? sí, Junia, gracias. Mira, yo creo que si quieres puedes hacer como un mini resumen y yo voy a apoyar eso que tú dices hablando sobre el desarrollo de los núcleos argumentales para evitar el maniqueísmo. Si quieres hacer como un pequeño resumen para que los demás entiendan qué has querido decir, porque eso es la clave de la cuestión de lo que le está pasando al guión. Qué bueno. Bueno, así que te voy a dar un caramelinho virtual. Gracias. Mi español también no es tan bueno, pero voy a intentar. Es porque para mí... bien español, escribes súper bien. Yo pensé que habías estudiado en Argentina y todo, que... tuvo una ayuda. Vamos a hablar después. Bueno. Pero
Lo que pensé es que cada escena tiene una tesis muy clara, pero ella necesita más detalles, un poco más de desarrollo, y pienso que si las escenas se quedan un poco más grandes con detalles de acciones, el maniqueo puede ir naturalmente desapareciendo. ¿Es eso? Exacto, perfecto, precioso además y un magnífico resumen. Mira, Beto, yo también creo que, claro, está muy visible tu tema y tu idea temática, ¿no? Lo que tu tesis, tu hipótesis, lo que tú quieres hablar. eh, claro, pero como vas directamente en las escenas, vas directamente al conflicto dramático y vas directo y obvias todo lo demás que hay alrededor, claro, lo que hace es que emerge y se visibiliza. Por ejemplo, mira, te tengo aquí, luego yo te voy a mandar estas notas, te las voy a mandar a tu correo como he hecho con todos los que he tenido de asesorados, pero por ejemplo, en la escena 29, cuando llega la nueva jefa que regaña a la empleada, pues vas directamente a que Hannah ve cómo, o sea, sencillamente la jefa regaña a la empleada y Hannah se tira sobre la jefa y la golpea, ¿no? Entonces, mira, si tú muestras cómo es la fábrica, ¿no? En qué condiciones están trabajando las mujeres, cómo todas las mujeres son negras, ¿no? Y la única blanca es esta autoridad, ¿no? Que además es la cuñada del jefe. Si tú muestras cómo las va mirando, ¿no? Las va mirando por encima, por encima, por encima. Si tú muestras la impotencia que siente Hannah cuando es maltratada a su compañera de trabajo. Si tú muestras cómo está pensando qué hacer, si va o no va, y ya el límite de la injusticia la impulsa a accionar. Es decir, ahora construye a tus personajes, utiliza a tus personajes para ocultar el tema y mostrarlo. Ahora es el momento de que tú dejes de escribir para que tu personaje escriba el guión a través de su conflicto. ¿Me entiendes? Por eso es por lo que te dicen maniqueo. Todas las obras son maniqueas. Todas las obras que hay en este laboratorio, de la primera a la última, son maniqueas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú lo has puesto así claramente y los demás vamos ahí poniéndole capas arriba, 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 arriba. ¿Para qué? Para que eso dé movimiento al relato, para que eso dé movimiento al guión y emerja lo que tú quieres contar. ¿Comprendes? Y eso creo que cuando consigas armar eso, además de que el guión va a tener más de 50 páginas, que te conviene de cara a los fondos también, pues vas a ver que ahí es donde vas a articularlo. Yo creo que tú estás trabajando el racismo, nenito, y lo que estás diciendo es que el vencedor escribe la historia, ¿no? Y los demás a comer mierda, ¿no? Básicamente, perdona que lo exprese así tan crudamente, pero creo que estás hablando de eso y eso, por eso es tan interesante lo que quieres contar y tu guión. Y luego creo que también hay otra cosa que es poderosísima, que además es que si en este mundo, pues si eres negro estás jodido, si además eres mujer o mujer trans, ya estás completamente borrado de la historia. Entonces, me parece que eso o sea, que es un discurso poderosísimo, ¿no? Que ahora lo que le tienes que poner son las capas y desarrollar más tanto las escenas como a tus personajes, que eso te va a ayudar mucho. Y es muy bonita la idea temática que al final, que quién tiene memoria, ¿no? Quién tiene derecho a ser recordado, ¿no? Y eso es lo que está moviendo todas las escenas, pero claro, ahora tienes que darle puntos de vista a los demás, ¿sabes? Para que cuando tú cierres se nos quiebre el corazón. Y yo creo que lo que estás trabajando, es verdad que pueden ser a veces los personajes en tener solo dos dimensiones, pero permíteme que te diga una cosa, estás trabajando desde el simbolismo, tus personajes son simbólicos. Entonces, Hannah es el simbolismo de la lucha.
¿no? De la resistencia. O sea, todos tus personajes son simbólicos. Y, por ejemplo, uno de los reyes del simbolismo, que no tiene nada que ver con el tipo de cine que tú quieres hacer, es Roy Anderson. No sé si has visto alguna película de Roy Anderson. No me recuerdo, no me recuerdo. Bueno, te voy a mandar algunas, o lo mismo pasa con Glauber Rocha, o sea, pasa exactamente lo mismo, trabaja desde el simbolismo, o sea, él realmente lo que quiere es mandar el mensaje y a la mierda a todos, o sea, y este es mi punto de vista, y está muy bien ese cine también, quiero decir, tu cine desde luego no es un cine de salas comerciales, sino es un cine de guerrilla reivindicativa, entonces yo creo que tienes ahí tu máximo exponente en Glauber. Voy a confesar también que porque estaba en desarrollo de otro proyecto, estuve viendo los documentos policiales de siglo XVII, XVIII, me trouxe revolta, e não sei se isso transparece, né? Não sei se isso tem uma influência muito grande dentro destas obras, né? De ser isso, né? As minhas perguntas também, eu contra o mundo, né? Não sei. Muy bien, gracias, Beto. Bueno, había tenemos aquí más Benjamín en la cola de intervenciones. Sí, hola. Hola, Hola, Benjamín. Beto. Hola, Yolanda. Bueno, hola a todos. Se ha dicho un poco, yo estoy de acuerdo con todas las observaciones que te han hecho, Beto, y entonces no voy a repetirme. Lo que sí me acordé de dos películas, en realidad de tres, que yo creo que, siendo muy distintas, tienen elementos estructurales que pueden ayudar y que están en línea, yo creo, con con lo que te han dicho para superar un poco esta sensación de maniqueísmo, que yo estoy de acuerdo que está en todo, pero hay que ir como desarrollándolo para que no se note. Es que me acordé de una película rusa que se llama Leviatán, que dentro de un drama hay una gran estructura que es la estructura de la institución religiosa. Y eso está dentro, y lo abre y lo cierra, y tú casi ni te das cuenta, pero está. Y en todo el proceso hay una historia personal, que se cierra ¡chum!, con que finalmente es la iglesia la que hizo todo el business. Y yo creo que hay algo de eso que puede servir mucho para esta historia, para enriquecer la cosa, que casi no nos demos cuenta de que hay un Estado racista que está como moviendo todos los hilos, pero que no lo vemos hasta que al final lo vemos y nos resulta hasta obvio. Y hay otra historia que me acordé a propósito de una obra de teatro de Bertolt Brecht que se llama La Madre, que no es Madre Coraje, porque siempre se confunden, que es La Madre, que es sobre un personaje, una madre, que tiene su hijo que es revolucionario, pero ella no, ella es obrera. Y su hijo es un revolucionario que intenta despertar a su madre también el espíritu revolucionario, pero ella no se quiere meter en política, hasta que su hijo muere. Y ella, en buscar en saber qué le pasó a su hijo, se va transformando al final en una revolucionaria. Y es la historia de un despertar, ¿no? Como lo que le pasa a Malcolm X, que me acordé ahora, estaba en la conversación. Malcolm X, la película de Spike Lee, que yo encuentro que muestra un recorrido muy amplio también, en que te muestran el despertar del personaje, y ahí va enriqueciendo, uno lo va siguiendo, va entendiendo el proceso. No digo que tenga que hacer eso, pero creo que sería muy bueno, sobre todo si tienes poquitas páginas, que entender también el despertar del personaje, ¿no? Porque puede ser, como es tan estructural, puede ser alguien que sea negro, que sea negra, y que no se dé cuenta o no quiera intervenir o que no quiera participar en cambiar nada, quiera simplemente pasar desapercibido o sobrevivir, hasta que hay un punto en que despierta y le va motivando a hacer las cosas, que eso puede ser también.
muchas veces el racismo o el clasismo o la homofobia pasa porque nadie quiere notarse, nadie quiere cambiar, todos queremos transitar sin que nos pase nada, ¿no? Asumiendo que las cosas son así. Entonces eso creo que podría ayudar, pienso yo, a generar esta sensación de historia y no de una idea que está como, ¿cómo se dice? Eh, em, que está constantemente siendo reforzada, diría yo. Entonces, claro, uno tiene esa sensación de que es unívoco, que gira como siempre en torno a lo mismo. Eso. Gracias, Benjamin. De nada, Beto. Gracias, Benjamín, gracias. Claro, yo creo que, mira, ahí te puede ayudar dos cosas. Trabajar sobre un género más claramente, que puede ser el thriller, y puedes hacer un thriller político, y eso te ayudaría, ¿no? en ese género, mientras ella va buscando lo que muestra en esa búsqueda de justicia o en esa búsqueda de esclarecer quién ha sido el asesino, y ahí va a empezar a emerger el Estado racista, ¿no? El Estado creado por el etéreo patriarcado blanco, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar mucho, ya verás, en que ahora, en la reescritura, tal vez puedes pensar más ahora en el conflicto de ella para encontrar al asesino, para reclamar justicia. Céntrate en eso y vas a ver cómo ahora ya la tesis va a ir saliendo a medida que ella no pueda ir resolviendo todos sus problemas. Y ahí te va a ayudar mucho. Entonces, ahora te toca trabajar desde el personaje con su conflicto para que te ayude a hablar precisamente de tu tesis, ¿no? Porque ahora es lo que falta. Ahora la tesis está, que normalmente suele ser al revés. Están los personajes y la historia, pero no está no hay tesis. Ahora entonces te toca desandarte el camino y es hacerte, como ya tienes la tesis, es que ahora el conflicto de tus personajes y ya trabajar sobre una estructura de thriller va a ser muy potente, porque vas a obligar a Hannah a bajar a determinados infiernos, como por ejemplo, y eso tienes que hacer tú el trabajo también con Hannah, bajarse al mundo de las mujeres trans, ¿no? Cómo viven, cómo ejercen la prostitución, cómo las maltratan. Y vas a poder mostrar ese mundo que es muy rico, que todavía no lo tienes. Y creo también que sería muy bueno que reforzases la motivación de Hannah, porque ¿qué vinculación emocional hay entre Hannah y Agatha para que Hannah se inmole, se exponga su vida por la búsqueda de justicia? Ale te ha tirado algo muy interesante que yo pensé que ibas a llevarlo por ahí, que Agatha era el padre del hijo de Hannah, ¿no? Me parecía interesante también porque estás hablando también de la nueva familia, de que las familias ya no son, como dice, que tienen que ser el patriarcado blanco, sino que las familias son familias desde otros lugares y de otras maneras, ¿no? Y me parece también que era una forma también de atacar el concepto del heteropatriarcado blanco, ¿no? Que dice que el padre es un padre y una madre y resulta que a lo mejor pues el pequeño Isake, ¿lo he dicho bien, Isake? El pequeño Isake resulta que ahora tiene dos mamás, ¿no? Y por eso Hannah está reivindicando esa lucha y esa justicia, y por eso es capaz de exponerse como se expone. Entonces, bueno, te toca ahí como trabajar un poco, darle más cuerpo a los personajes. Yo te voy a pasar algunas referencias del cine de Roy Anderson para que veas cómo funcionan los personajes simbólicos, que a mí me interesa mucho, se utiliza mucho el personaje simbólico, se utiliza más en el teatro, en el cine mucho menos. Y también alguna referencia de Glauber Rocha. ¿Conoces su cine, verdad, Beto? Bueno, alguna referencia que yo creo que puede ser muy buena. Sí, gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos cola de intervenciones. Esperad un momento. Bueno, tenemos Alexis. Hola, hola a todos. Igualmente, creo que tienes un guión muy potente. No quiero repetir lo que dijeron los compañeros porque estoy de acuerdo, pero sí quería decirte
que yo leí el guión antes de leer la sinopsis o la nota de intención. Yo lo hago porque me gusta leer los guiones como un espectador va a ver la película. Entender si el guión sí tiene la sinopsis o no la tiene. Para mí fue un shock ver tu sinopsis y ver tu teaser después, porque vi que quieres reivindicar la historia de la negritud. Y cuando yo leí el guión, primero pensé que el crimen estaba oculto, no porque el protagonista fuera negro, sino porque vivía en una favela. Y en estas favelas, estos crímenes son de todos los días. Después me entero que el protagonista era travesti, tenía confusión de género o vendía o trabajaba como travesti. Viene un punto más por el cual podrían haber quitado el rostro de tu protagonista, ¿sí? Justamente porque la policía dice, bueno, esto es un crimen sexual hacia una minoría, entonces lo olvidamos. Y de último, me quedó el tema de la negritud. Cuando vi tu teaser me di cuenta que no era el último, era el primero y era lo más importante. Entonces, ese es mi aporte. Es una pregunta y fue una deducción de mi lectura. No, digo, no hay pregunta. Ojalá mi lectura te haya servido, te sirva. Sí, gostaria que me enviasse as notas, sua consideração são importantes. Sim, creio eu também que o guión, mi proposta ainda está distante. Existe um caminho entre a proposta e o guión. Pero que tu dizes, em favelas, a maioria das pessoas são negras, estão em condição social. Desculpe, vou falar em português para poder argumentar melhor. Estão em condição social que lhes foi imposta. E esta condição é um racismo de estrutura, aonde eu digo, não, eu gosto de pessoas negras, mas no processo de escolha, no processo de quem vai ter um trabalho, quem vai ter uma posição social, quem vai ser alguém na vida, eu vou escolher os meus, e os meus são brancos. E quando eu faço essas escolhas, evidentemente, eu evidencio um processo racista que talvez esteja às claras, mas está na estrutura. Por exemplo, dentro deste mesmo laboratório, pouquíssimas pessoas são negras. Não estou dizendo que o laboratório é racista, mas estou dizendo que as possibilidades de que roteiristas negros cheguem a esta posição são muito pequenas, e essa é uma estrutura que se baseia em quem tem dinheiro, em quem tem posição, em quem tem, né? E infelizmente este processo está nas mãos de pessoas brancas, e essa não é uma construção minha, não é uma construção sua, não é uma construção de pessoas que são privilegiadas hoje, mas é uma questão de pessoas que foram privilegiadas por 400 anos de história do Brasil, de 500 anos de história do Brasil, entendeu? Então, quando eu não digo que vocês são racistas, eu digo que a estrutura é, entendeu? Me entendes?
Sí, una pregunta. Yo tuve la posibilidad de estar en una favela en Sao Paulo. No recuerdo el nombre en este momento. Y una cosa que me impactó es que blancos y negros dentro de la favela convivían sin ningún racismo. Estaban todos en la misma posición social y estaban todos oprimidos por la pobreza. Entonces, cuando leí tu guión, yo sabía que dentro de la favela había una hermandad más allá del racismo. Entonces, por eso el racismo se me fue de número 3. Pero me sobresaltó cuando tu historia es principalmente del racismo. Eso es. Entendo, entendo. Bueno, gracias. Beto, ¿quieres decir algo? Ia hacer uma consideração, mas gostaria de ouvi-los. Ah, muy bien. Bueno, pues te voy a leer entonces a Laura Conyedo, desde Cuba, que es que ella tiene también pésima conexión. Bueno, Laura Conyedo dice que tus personajes son fabulosos. Ella piensa lo mismo que yo. Te diría que revises la estructura de investigación del crimen. Bueno, un poco lo que yo te he dicho. Trabaja sobre la investigación y ya verás cómo Hannah, a partir de la investigación, va a ir ocultando lo que parece que es más maniqueo, si quieres. Vas a ver qué bien. Y sigue diciendo, porque sobre ella tu personaje hace el viaje dramático. Bueno, lo mismo. Debes cuidar su progresión, su evolución, dice Laura, la evolución de Hannah y la progresión de Hannah. ¿Cuán lejos o cuán cerca está el personaje de descubrir el misterio después de cada escena? O sea, pasito a paso, cómo se va acercando a la investigación. Por ejemplo, Laura, perdona, voy a meter aquí cucharita, aprovechando tu comentario tan estupendo. Por ejemplo, cuando ella va al jefe de policía, al prefeito, a decirle que busque en el teléfono, ¿no?, las llamadas de la última noche de con quién habló Ágata para descubrir al asesino, eso ella tiene que descubrirlo, ver cómo ella consigue el teléfono gracias a la amiga que trabaja en el prostíbulo, muestras el prostíbulo, cómo ella descubre quién fue la última persona que lo llamó, ve mostrando eso, ve mostrando pasito a paso cómo ella va haciendo esa investigación, el thriller, y ya verás cómo eso va a hacer que el conflicto del personaje ante la imposibilidad de la denuncia emerja la emoción, que es lo que le está faltando ahora en esa zona de conexión con el personaje. Bueno, y sigue diciendo Laura, si estos pequeños eslabones de la anécdota son firmes, la anécdota es un poco la investigación, ¿no? Pues podrás enfocarte en la profundización temática, en el personaje, en los subtextos. Vaya, ponerle capas al esqueleto del relato, que es lo que ahora mismo te está faltando, Nico. Gracias, Laura. Bueno, y ahora tenemos en la cola de intervenciones, tenemos a Catalina. Catalina. Hola, hola a todas y a todos y a todes. Beto, te iba a decir que a mí me pareció también, me pasó una cosa, fue que cuando leí tu guión me dio mucha rabia. Empecé a estar furiosa y creo que eso está muy bien, como que vos, esa rabia atraviesa el guión, que es tu rabia contra la injusticia, que yo creo que es una rabia que compartimos. Creo que muchos de los que estamos acá sentados también, y estoy de acuerdo en que vos estás no solamente haciendo una película sobre una violencia racista, sino como de una violencia interseccional, porque entonces al mismo tiempo tenés la violencia contra las mujeres trans, contra pues la pobreza y también contra las comunidades negras. Entonces creo que, o sea, vos dijiste ahorita, y básicamente por eso quise intervenir, porque vos dijiste que los personajes, vos sentías que eran muy distintos de vos, ¿cierto? Dijiste que estaban muy lejos y yo pensé que no tanto, que la rabia es la misma, o sea, que lo que conecta a tus personajes con vos es el enojo que tienen
contra la injusticia sistemática. Entonces, te iba a decir que metodológicamente puede ser bueno que tengas como conversaciones cercanas con las mujeres trans de, no sé, pues digamos, yo no sé en qué ciudad estás vos, pero no sé si has entrado en contacto también, por ejemplo, con familiares de mujeres trans que hayan sido asesinadas. O porque eso cuando a mí me ha servido mucho cuando escribo cualquier guión, que a partir de la conversación cercana con otras personas, que no pueden ser una ni dos, sino varias, uno rápidamente se da cuenta de que no somos para nada tan distintos, somos muy parecidos, pero las capas se construyen mejor cuando esa cercanía te da la posibilidad de hacer los detalles. Entonces, como que creo que metodológicamente hablando te puede servir como esa cercanía, sobre todo con la comunidad trans, porque yo también estoy de acuerdo que cuando leí el guión como Alejandro y como Yolanda, yo pensé que Ágata era el padre del niño, de Isaac. Y también pensé que eso podía fortalecer la relación emocional que tienen Hannah y Ágata, que creo que es lo más importante para nosotros conectarnos con ella. Y otra cosa que te iba a decir es que, bueno, además de esa, o sea, de que es cierto que hay como distintas capas en esas violencias que estás exponiendo, pero que si uno logra conectar, porque hay algo que es como el eslabón más difícil y es por qué ese asesinato provoca tanta indignación en Hannah. Y si uno logra descubrir eso con ella, va a poder hacer ese viaje por ese misterio sintiendo lo mismo que ella, ¿cierto? Como empatizando más. Entonces, nada, te quería decir eso, que por ahí, estando más cerca de personas que, por ejemplo, hayan tenido mujeres trans familiares que hayan sido asesinadas, eso te va a dar la capacidad de construir los detalles y te vas a dar cuenta de que los personajes no son tan distintos de vos. Una pregunta, Catalina. ¿Sentiste falta de poesía en mi guión? Porque es muy pesimista. ¿Sientes falta? No, a mí me parece que la rabia es muy poética. No creo que haya falta de poesía para nada. No. No hay falta de poesía. Yo también para nada. no hay falta, No. todo lo contrario, es súper poético. Y Pero también son esos detallitos de los que te estamos hablando, lo que nos va a permitir es como ver, porque ahora es como si estuviera el nervio vivo, ¿cierto? Como el nervio vivo de la historia. Y por ahí, cuando uno está viendo una peli, o sea, el nervio vivo está debajo, pero lo de arriba le ayuda a uno como a conectarse también con el paisaje. Por ejemplo, yo tenía muchas ganas de ver la fábrica, de ver la casa, de ver la iglesia, como entender los detalles de cada uno de esos personajes y también de pronto tener contrapuntos, ¿no? Tal vez porque en ese momento hay mucha rabia, pero sí, tal vez hay momentos de risa, ¿no? Como por ejemplo entre Hannah y ¿cómo se llama la señora? No me acuerdo la señora. La madre. Adla, o por ejemplo entre la mamá e Isaac, no, como que sí hay momentos de calma, de risa, ese contrapunto le ayuda a uno como espectador a transitar la historia, entonces eso es lo que creo, pero no, a mí no me parece que haya falta de poesía para nada. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo también te quería proponer que, o sea, también a lo mejor puedes incorporar a tu equipo una mujer guionista negra, ¿sabes? O una mujer guionista negra trans. O sea, eso ya sería maravilloso, que te ayudara como un poco también a ti a darle ese cuerpo, ¿no? Que a lo mejor todavía necesita, ¿no? Cubrir pues eso, ¿no? La corriente subterránea de sentido que la tienes ahí muy expuesta. Y bueno, no sé si conoces a Dani Ornellas. ¿La conoces a la actriz? ¿No? Ella es de Río. Ella es maravillosa. Ella también es una actriz negra, es súper reivindicativa. Yo trabajé con ella
en Río y porque, bueno, yo llevé una obra a Río y yo quería que la protagonista fuera negra, no quería que fuera blanca. Y fue maravilloso porque eso de un contexto social impresionante. Y trabajé con Dani Ornellas y ella, bueno, es una de las mejores actrices que yo he conocido así en el mundo. O sea, y creo que os quería poner en contacto para que, o por lo menos que ella te cuente también lo que ha vivido ella como actriz negra, donde no siempre hay papeles para ella, o no siempre la, o sea, o siempre la llaman para hacer de esclava o para hacer de negra, pero nunca de mujer, ¿no? Entonces, os quería poner en contacto si te parece bien y te la quiero presentar también, porque además es una pedazo de actriz impresionante, que quién sabe si no podría ser Hannah. Sí, además es una de las pocas actrices que yo conozco que cada vez... Recomendación de Yolanda. Sí, ella se Habla llama... de ella con recomendación de Yolanda. Ah, bueno, eso. Bueno, quién sabe, niño, a lo mejor es que te guste a ti lo más importante, pero ella es de las pocas actrices que yo he visto, o actores, que cuando interpreta un papel, físicamente parece otra persona. Es que es impresionante. O sea, eso me ha pasado solo con ella en la vida, que la veo de un personaje a otro y parece una persona completamente distinta. O sea, le cambia hasta lo físico. Y bueno, y ella es una diosa africana, o sea, ya te digo así, ella es una diosa africana. Entonces, me gustaría que por lo menos, o que hablases con ella, que yo creo que te va a arrojar ahí mucha luz también de cómo se ha sentido ella a lo largo de estos años de trabajo. Os pongo en contacto, pues. Bueno, pues tenemos aquí colas de intervenciones, pero yo, si te parece bien, le quería dar la palabra a Laura Barile, que ha puesto un montón de comentarios súper interesantes. Laura. Ah, no, pero no iba a decir nada de lo que ya escribí, así que si quiere que pase Héctor. Bueno, pues dale, pues Laura te ha escrito un montón de cositas aquí en el chat. Héctor. Hola Beto, ¿me escuchas? Buenísimo. Bueno, Beto, yo te digo que coincido mucho con los colegas en lo que han dicho, principalmente en la pregunta que sentí que todos nos hicimos, que nos quedó, es como eso, ¿cuál es la relación entre Hannah, ¿verdad? Y Ágata. Digamos, esa fue como la gran duda que nos quedó flotando. Entonces, yo te quería tirar como un par de ideas, porque, digamos, tu guión tiene, como dice Yolanda, esa corriente subterránea es monstruosa, ¿verdad? Digamos, monstruosa en el buen sentido, es muy potente, es muy fuerte, tiene de todo. Entonces, vos tus personajes transitan por varios espacios: el espacio de la fábrica, el espacio de la iglesia, el espacio de la política, el espacio policial, el espacio del travestismo. No lo vemos en ningún momento, digamos, de transformarse, ¿verdad? De esa parte, o sea, si bien es trans y todo, siempre hay una parte de maquillaje, hay una parte de transformación del día a día. Entonces, en esos espacios, como que, ¿verdad? Pasamos muy superficialmente también, como lo mencionan los compañeros. Entonces, bueno, por ejemplo, en el espacio de la fábrica, te quería tirar una referencia que es la chica de la fábrica de cerillas de Aki Kaurismäki, o la clase obrera va al paraíso, que esa es italiana, o la misma Whisky, que es uruguaya, digamos, para que veas cómo a través de un solo espacio ya se construye también, al construir una rutina, se construye también una visión de los personajes y un poquito de esas relaciones, que es lo que yo siento, que como todos nos hizo un poco de falta esa relación entre Hannah y Agatha. Creo que falta igual entre Hannah y todo los demás espacios que ella circula, que esa relación se profundice un poco más. El espacio de la iglesia, bueno, Yolanda nos propuso Temblores y de verdad ahí también hay como un ejemplo de cómo entrar en un espacio de esos para ver otras cosas. O sea, y como decía Alexis, digamos, pienso que la negritud, también son espacios ajenos para mí, pero a través de conocer un poco de cómo se mueve el personaje en estos espacios, esa idea de la negritud se va a terminar de construir más fuertemente. Pero como también decía Catalina, creo que es fundamental que vos o el guionista que sumes circule esos espacios, también, o sea, más profundamente, porque la poesía está por todo lado en tu guión, pero yo siento que cuando entres a esos espacios a conocerlos más a fondo, la poesía va a aflorar en un montón de imágenes y sonidos
que vas a descubrir ahí. Después, aquí una cosa que anoté, bueno, Ana, lo decía Yolanda, Ana se inmola y toma conciencia de sí. Bueno, ella va tomando conciencia de sí, eso la lleva a la muerte, más bien, ¿verdad? A su propia muerte. Mi pregunta es, para vos, digamos, si en el mundo de la ficción, en el mundo de esta historia, con la muerte porque digamos, en el mundo del espectador, en el mundo mío, después de ver la película, algo cambiaría, ¿verdad? A pesar de que es una película que es en loop, empieza con un asesinato y termina con un asesinato, algo cambia en mí. Pero en el mundo de la ficción que vos estás construyendo, mi pregunta es, no cambia nada, ¿verdad? O sea, es una muerte más, nada más. Y eso sería mi aporte, gracias. Y éxitos, está buenísimo. Buenísimo. Gracias, Jack. ¿Sí me voy? ¿Puedo? Gracias. Sí, adelante, ahora sí. Dale, cariño. Bueno. Te lo puedes decir en portugués si quieres, así le ayudas más. Sí, puedo hablar como en español y después le hablo en portugués, que es más rápido. Lo primero, eso de que lo que comentaba en el chat era de lo que dijo Alexis, que en las favelas en Brasil hay como una especie de igualdad entre blancos y negros, y lo que decía es que eso no tiene ninguna relación con la realidad en Brasil. Eso no pasa. Como en Brasil hay opresión a los negros en todas las camadas sociales e incluso dentro de las familias interraciales hay estudios que demuestran que como la madre trata diferente a los hijos si hay un hijo que parece blanco y otro que parece negro. Y en Brasil lo que pasa es que uno es negro si parece negro, no si la madre es negra, y como es en los Estados Unidos. Pero eso tal vez como demuestre exactamente lo que quería hablar del guión, que el racismo en Brasil no es explícito. Así que bueno, que a Alexis le pasó que vino al Brasil y vio todo y no pasa el racismo. Y lo que me puso confundida en el guión de Beto es que es justamente el fondo teórico, que es lo que está más desarrollado, porque... Y incluso ahora, Beto, te vas a hablar sobre el proyecto y hablas del fondo teórico. Y en el guión que enviaste, el proyecto que enviaste también. Y eso hace que el guión sea muy explícito, que todo esté ahí muy explícito, eso del tema del racismo, las conclusiones a que llega la protagonista. Y lo que me parecería bueno era que olvidaras un poco esa parte del fundamento teórico, de dónde vino su inspiración para el proyecto, y trabajases la historia que ahora tienes. Bueno, esa es mi historia. ¿Y cuál es la perspectiva de mi protagonista? Y no mi perspectiva como guionista, y qué quiero que diga la protagonista a través de mi guión. Porque a mí me parece que varias de las conclusiones a que llega, ¿cómo se llama? No es Hannah, la otra, perdón. Adla. Hannah, Adla. Adla, la mamá, Adla. Son tus conclusiones y no de ella. Como que ella sabería menos cosas, o intuiría cosas, o viviría cosas, pero no, ella está con esa conclusión que viene del aporte teórico, que es tuyo, no es de la protagonista. Y bueno, así que conecto las dos cosas, que no seas tan explícito, porque el racismo en Brasil tampoco es explícito. Perfecto, Laura. Gracias, muy gracias. Gracias, Laura, bonita, una maravillosa intervención. Bueno, yo quiero deciros una cosa que a mí me impactó mucho, es que cuando estábamos en Río trabajando, levantando el microteatro en Río, a mí me impactó mucho que la campaña de tirar la basura en Río, las personas que recogían la basura eran negras y las personas que tiraban la basura eran blancas. Y me pareció, o sea, de un nivel de racismo, o sea, como endémico muy fuerte.
me impresionó y es algo que hablamos durante mucho tiempo, precisamente con Dani, montando la obra, porque me pareció como... O sea, era, digamos que todos los que tiran la basura eran, ¿no? Había un montón de, como de personajes tirando basura, ¿no? Entonces, la persona que recogía la basura era negro y la persona que la tiraba era blanca y era una cosa brutal. O sea, pero así, un golpe en la cara de, wow, ¿no? Impresionante. Nada, quería aportar también esta vivencia mía personal. Mirad, bueno, yo te quería también tirar aquí una cosa, esto lo piensas, no tienes por qué hacerlo, pero mira, a mí me parece muy interesante algo que está en el guión, que me parece maravilloso, que es que es precisamente, ¿no? el tema del que estás tratando, ¿no? Y el tema del que quieres hablar. Entonces, lo que le vas a dar es un viaje al espectador a este mundo, ¿no? Al mundo de Hannah y donde vive. Entonces, permítenos entrar ahí, o sea, desarrolla eso, déjanos que entremos y muéstranos a los que no conocemos esa realidad, cómo es esta realidad. Yo creo que ese es el viaje emocional que tú propones. Entonces, no seas escueto, no seas par con palabras o par con descripciones, sino permítenos vivir no solamente el conflicto de Hannah, sino a lo que se enfrenta cada día, ¿no? Como el heteropatriarcado blanco todo el tiempo la está sometiendo, pero sin... O sea, que el racismo está tan adentro de las personas que ni siquiera se dan cuenta que están siendo racistas, como este cartel que yo te digo de la basura, ¿no? En Río. Y luego también te quería decir una cosa, y es que si vamos a reescribir la historia, ¿por qué no se llama Manos Negras y no Manos Blancas? Muy interesante, muy interesante. Bueno, y tenemos aquí, tú esto te lo piensas, yo sé que va contra tu tesis, pero, pero no podía dejar de decírtelo. Bueno, y tenemos también, estaba Héctor, estaba Laura y alguien más que quería hablar que se me ha ido completamente. Venga, pues le voy a dar a Edwin primero, que no ha hablado, y luego a Benjamín, ¿os parece? Yolanda, lo que pasa es que yo sí había hablado. Ah, es verdad. Bueno, habéis hablado los dos, no importa. Primero tú y luego Benjamín. Solo una pequeña cosa. Más que con el guión, lo pensaba era como con el pitch. Porque por ahí dicen pues, que de pronto tu película es más de nicho, como para un determinado circuito, pero a mí me gustaría que tu película fuera para todo mundo, por hecho, que la vieran todos. Entonces creo que en el pitch de pronto es mejor quitarle tanto el discurso político, por decirlo de alguna manera. Esto es obviamente una cosa personal, ¿sí? Para que se vea más como una película que puede ver, que no es solo de racismo, ¿me entiendes? Mejor dicho, para de pronto tu mensaje, pues es chévere que le llegue a todo mundo, ¿no? Es solo eso. Perfecto, perfecto. Gracias, Edwin. Bueno, perdona, Benjamín, voy a darle la palabra a Joana, que no ha hablado, y ahora te la paso a ti. Discúlpame, que no, es que me he metido en el listado. Joana, cariño. Perdón, ¿me oye bien? Que estoy en el móvil hoy. Perfecto. No quiero hacer una provocación. Lo que nos dijo Beto es muy fuerte, ¿no? Que casi no hay personas negras en este laboratorio. Y entonces yo lo que quiero decir es que a lo mejor no hay las personas negras en el laboratorio porque o no se sienten bienvenidas o porque no tienen dinero a ascender a este lab. Y entonces, si me pregunto, ¿no? En Brasil, cuando hubo cupos para personas negras estudiar en las universidades, las universidades se llenaron de personas negras y esto hizo con que toda una sociedad se cambie. No se cambie totalmente porque, como decimos, el racismo es algo muy arraigado, pero otras discusiones entraron en las clases, en las aulas de Brasil. Y yo creo que el cine contemporáneo justo lo que trae de interesante y de nuevo son las nuevas voces. Y si queremos hacer un cine contemporáneo latinoamericano fuerte, tenemos que dar las voces a la gente. Entonces, lo que
me pregunto, ¿no? Es que si hubiese cupos para personas negras en este lab, a lo mejor, porque es un lab caro, a lo mejor estaría llenas de historias distintas, interesantes, que no las oímos a lo mejor porque no hay como estos guionistas y estas guionistas llegaran. Y claro que a lo mejor es difícil, aún con una beca, un brasileño irse a Colombia o una brasileña, pero si en Colombia hay un 90% de población negra, creo que ahí está el salto, ¿no? Tener cupos para estas personas. Y creo que esto es también lo que nosotros como asesores, profesores y profesoras, no soy asesora ni profesora ahí, pero soy aquí en Brasil y sé cómo esto hizo como una gran revolución en las universidades y escuelas brasileñas. El año pasado trajimos a John Narváez, que es un cineasta, actor colombiano y militante del movimiento negro, a Brasil a hablar en nuestra escuela, y justo lo que dijo fue esto, que faltan estos cupos en Colombia para que la discusión llegue a otro nivel. Y entonces, perdón, solo quería hacer esta provocación a todos nosotros, ¿no? Y también que los llevemos a nuestras escuelas y las preguntas en nuestros lugares de trabajo, en nuestras producciones. Empezamos ahora mismo en Brasil a intentar a tener por lo menos 20% de equipos con personas negras, lo que no es justo porque en Brasil no hay 1% de población negra, tenemos unos 50%, pero esto creo que es político y las historias tienen que ser políticas no solo en su temática, pero también en cómo se las hacemos. Era solo esto. Gracias, Beto. Y te puse ahí una película para que veas, se llama Cabeça de Negro, Beto. Você tem que ver esse filme, é maravilhoso. Gracias, perdón por tardar mucho en hablar. Amplio también para indígenas y mujeres trans, personas LGBTQ+. Estoy de acuerdo, pero bueno, también es verdad que se están haciendo ya iniciativas, ¿no? Como iniciativas ya de que solo son para afrodescendientes o para personas negras o para mujeres negras también. El Liceo hizo precisamente en Brasil el laboratorio que era para mujeres negras, donde tenía una guionista negra trans, que te puedo poner en contacto con ella si quieren, Nico. Si de verdad lo vamos a romperla con todo y ella estaba precisamente con su proyecto en este laboratorio. Entonces, bueno, poco a poco yo creo que es verdad que también es nuestra responsabilidad, ¿no? Como cineastas y como seres humanas. Y bueno, y ahora sí, Benjamín, te voy a dejar la palabra, hermoso. Dale, muchas gracias. Bueno, un poco complementando lo que dijo Joana, que sí, es real. Por ejemplo, en Chile, los derechos civiles respecto a los homosexuales empezó a ser considerado en los medios de comunicación y en la opinión pública cuando homosexuales, entre comillas, de clase alta, armaron fundaciones y empezaron a luchar por sus derechos, no matrimonio igualitario, mientras movimientos que eran más de clase obrera, clase baja, existían hace mucho tiempo atrás y no eran muy considerados. Y recién ahí, cuando la clase alta empezó a incorporarse al debate, empezó como a abrirse, a considerarse leyes, y eso lo mismo pasa acá, o sea, está cruzado por muchos elementos, por la clase social, por el racismo, en fin, por el color de la piel, por tantas cosas en Sudamérica que a veces distinguir una de otra es súper complicado porque es todo junto, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta a Beto, en realidad. Que a mí me sorprendió el teaser porque cuando veo el teaser yo me imagino un documental. Entonces yo imaginé, bueno, a ver, él, y poniéndome como en los zapatos de Beto, dije, a ver, él está haciendo un tránsito del documental a la ficción, y en ese tránsito, es complicado porque en los documentales en general la tesis es lo primero que se presenta, ¿no? Siempre, porque como muchas veces incluso en fondos uno está habituado a presentar primero las tesis, porque no existe un guión terminado, entonces es común que eso suceda.
se presenta primero la tesis, tiene que ser coherente, cerrado. Y las dudas, y al contrario, en la ficción, tú puedes presentar una idea, un punto de vista, pero es algo mucho más precario, ¿no? No está tan bien armado como los documentales, que sí es un... Entonces yo preguntaba por ese tránsito que él está haciendo, que a mí me parece que ahí es una de las claves que explicarían un poco el guión que presentó ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia, ese tránsito? Porque me dio esa impresión y dije, bueno, ¿él quiere hacer un documental o quiere hacer una ficción? Eso es como lo primero que cuando me pregunté cuando vi el teaser, ¿no? Beto, una pregunta para ti. Estoy en proceso de pesquisa de otro guión. Entonces, cuando escribí Manos Blancas, vi una fotografía de una mujer mexicana que había sido asesinada. Y aquella imagen me impactó mucho. Y yo pensé, yo no puedo estar pasivo a esto. Y después vi a la descripción de Beatriz Nascimento, que fue una historiadora aquí en Brasil, y también fue asesinada. Y yo no puedo estar pasivo a todo esto, por esto escribí Manos Blancas. Todo proceso de documento, de peli documentario, ya está, desculpe, voy a hablar en portugués. Todo processo de documentário, eu acho que nem é a questão de um processo de filme, mas estamos vendo, eu não sei como é nos países que vocês estão, mas creio que não seja muito diferente do que é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, um policial entra dentro de uma casa e mata pessoas porque ele supõe algo. E essas pessoas que estão nesses lugares são pessoas pretas, são pessoas negras. Isso vemos em jornais quase todos os dias. Mas o policial também não entra dentro da casa de uma pessoa branca e vai fazer algum processo de justiça? Ele entra, mas o modo que ele entra é absolutamente diferente. E isso nós, todos os dias, essa diferença nos tratamentos, né? E eu digo, e quando eu estou apontando o racismo através de pessoas negras, eu não posso deixar de incluir todas essas outras pessoas que são indígenas. Na Amazônia, as pessoas matam indígenas. Por quê? Porque querem passar por cima de terras e só por conta disso, todos esses processos me incomodam muito como criador de conteúdo. E eu acho que a maneira mais ancestral de reafirmar uma posição é através de histórias. Sim, esse processo documental, do processo documental para o processo de ficção, eu preciso afirmar algumas coisas e, sim, tenho que deixar outra para que seja sucinta, para que seja precisa a minha pontuação a hora que terminar. Sobre o que é esse filme?
esse filme é sobre isso. E sim, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e pontuar outras para afirmar o que o filme quer afirmar. E é por isso que eu estou aqui, né? Espero que vocês possam, já estão contribuindo, mas quero que contribuam ainda mais para que eu possa ver o meu filme através de sus miradas. Bueno, tienes ahí un montón de comentarios en el chat, ahora los lees si quieres. Bueno, yo, si quieres, te quería también decir, bueno, te voy a mandar como todas las notas, pero quería decirte que fíjate que lo que tienes es una trama universal, una trama maestra que se llama la trama maestra del desvalido. La trama maestra del desvalido es David contra Goliat, el chico, lo pequeño contra lo grande, contra lo imposible, ¿no? Y esta trama es muy interesante porque además también está centrada en el esfuerzo del protagonista en ganar la lucha. ¿No? En ganar la batalla, en dar batalla y ganar la batalla, con lo cual, claro, lo que emerge es en el pequeño emerge digamos, lo mejor del ser humano y en el grande emerge lo peor del ser humano, ¿no? Por eso se llama la trama del desvalido. Entonces, mira cómo funciona. Sí, Laura levantó la mano. Laura. Tengo una duda, ¿puedo Diga. preguntar? Sí, claro. Le puse ahí al chat, pero me puse confundida con eso de que hayan actores brasileños y mexicanos y que el guión represente personajes inmigrantes también, pero que en el fondo teórico, en la base teórica, hables tanto de la construcción de Brasil por las manos blancas en contraposición con la población negra esclavizada. Y me gustaría saber en qué universo ocurre esa historia, porque a mí no me quedó claro, y por qué esa decisión de trabajar otras culturas de otros países en esa historia. Vou falar em português, vou falar de Laura é compatriota. Como eu disse, eu não vejo essa história sendo só uma história sobre racismo, sabe? Eu vejo essa história como uma história de exclusão de certos povos, e aí eu incluo os indígenas, eu incluo as mulheres negras, as mulheres trans, e toda uma população que, sim, é excluída. Como eu enxergo isso? Essa fotografia ao qual eu disse que me inspirou é uma fotografia do México. Então, eu não acho que essa história seja uma história somente brasileira. Por isso que eu incluí os imigrantes. Agora, eu não sei se isso está bem claro, né? Como você disse, talvez não esteja. Então, talvez eu necessite de trabalhar melhor. Sí, no queda tan claro. Igual estaría muy bueno que lo retratases un poco más de, bueno, un poco por qué están ahí, ¿no? A cómo han llegado a Brasil, porque además, claro, es que vienen de lugares, por ejemplo, como de África, ¿no? Que cómo es que han llegado ahí, ¿no? Precisamente hasta esa favela, ¿no? Donde está Hannah en el salón. Entonces sí estaría bueno para que contextualices un poco. Y que, sobre todo para que entendamos ese universo y tengamos como el viaje emocional, claro, exactamente. ¿Hay alguna intervención más? ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Bueno, pues lo que te decía, que ya para cerrar, que lo que tienes es precisamente es una trama maestra del desvalido, entonces que funciona en 4 etapas, que esto lo puedes desarrollar un poquito más, ¿no? Primero es, muestras en la fase 1, mostrar la desventaja entre el protagonista y el antagonista, cómo el protagonista está debilitado, ¿no? Frente a la situación del antagonista, ¿no? En la fase 2 es el protagonista está completamente carente de poder, pero empieza a estar en una fase o en una posición de desafiar al contrario.
empieza a tener, o sea, va adquiriendo cierto poder, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Hannah a medida que va haciendo la investigación. Pero esta fase es importante que la muestres completa porque eso es lo que va empoderando a Hannah, ¿sabes? Va empoderando a Hannah. Luego, la fase 3 ha de presentar a los rivales ya en iguales condiciones. Ya está el enfrentamiento en iguales condiciones. Y finalmente, lo que va a pasar es que el protagonista va a ascender en la curva, ¿no? de poder, va a adquirir cierto poder, y la fase 4 es la gran prueba. La gran prueba es si gana o si pierde. En este caso, tu Hannah va a perder para demostrar tu tesis, ¿no? Entonces, si ahora ya te centras en el conflicto de Hannah a través de estas 4 fases, verás cómo te va a ayudar a enterrar un poco más la corriente sin perderla jamás, claro, porque esa es la fuerza que tiene tu proyecto, y te centras más en el desarrollo del protagonista. De esta manera, lo que va a ocurrir es que universalmente vamos a conectar con Hannah, precisamente por la trama del desvalido, porque es el que tiene todas las de perder y está tratando de ganar. Y eso, Nenico, es lo que va a hacer que empaticemos a ese nivel profundo con Hannah. Porque todos somos perdedores en alguna manera o de alguna manera, unos más que otros, ¿no? Y todos queremos que el desvalido gane. Entonces, y esa va a ser también lo que aliente también la conexión del espectador con Hannah, el deseo profundo de que Hannah subvierta, ¿no? el sistema o revierta el sistema, pero no lo va a conseguir porque en este universo es imposible que ella lo haga, ¿no? Y eso va a ser la belleza del cierre. Por eso ahora ya te tienes que olvidar un poco de la tesis y ya dejar a Hannah que con su conflicto se encargue de resolverte tus problemas dramáticos. Sí, perfecto, Yolanda. Estupendo. Bueno, pues si no tenemos más... Beto, ¿me quieres pasar tu correo electrónico? Que te voy a mandar las notas, porque tengo más notas para darte, pero te las mando por escrito. Estoy pasando a todos para que envíen notas. Gracias. Bueno, Beto, ¿quieres cerrar tú? Porque yo creo que debes ser tú quien cierre la asesoría. Estoy muy grato, Yolanda, y grato a todos también, porque cuando observo las miradas sobre mi guión, consigo transparecer o que penso, isso se reflete y puedo entender más sobre mi proyecto. Es muy rico, este lab muy rico. Sus consideraciones, Yolanda, y a consideración de todos los artistas. Muy grato, muy grato. Bueno, querido, pues que sepas que yo creo que ya sabes que todos estamos enamorados de tu proyecto y de Hannah y de su lucha. Y que tienes aquí a tus 26 cabezas pensantes a tus órdenes para poner nuestro grano de arena o nuestro, si quieres, nuestro adoquín para hacer más fácil su camino. Así que, bueno, que tengas mucha suerte con el proyecto, de verdad que sí, te lo deseo. Bueno, hola a todos. Ya para cerrar, simplemente recordarles ahora en 25 minutos vamos a tener otra asesoría pública, Migrar de Laura Tobón con Frank, y en paralelo estará La cosecha de Héctor con Beatriz y Piscis de José Escobar con Michelle. Entonces nos vemos ahora en media hora, en 25 minutos. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, gracias a Yolanda, gracias a Beto. Gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias, Beto, gracias. Gracias a todos por chao. vuestras aportaciones. Chao.